Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a sumergirnos en una de las historias más inspiradoras y poderosas de todos los tiempos, la increíble vida de José. Es un relato que nos enseña sobre la resiliencia, la fe y cómo los planes más grandes a menudo se tejen a través de nuestras pruebas más duras. Así que pónganse cómodos porque este viaje de la esclavitud a la grandeza les dejará sin aliento. Todo comienza con un joven llamado José, el hijo favorito de su padre Jacob. Su padre le regaló una túnica de muchos colores, un símbolo de su amor especial, pero también la semilla de la envidia entre sus hermanos. José tenía sueños proféticos que sugerían que un día su familia se inclinaría ante él. En lugar de inspirarlos, estos sueños solo avivaron las llamas del resentimiento en los corazones de sus hermanos. Un día, mientras pastoreaban las ovejas, la envidia de sus hermanos llegó a un punto crítico. Lo vieron venir a lo lejos y conspiraron contra él. Imaginen el terror y la confusión de José cuando sus propios hermanos lo agarraron, le quitaron su hermosa túnica y lo arrojaron a una cisterna vacía, dejándolo allí para morir. La traición no pudo ser más profunda. En lugar de dejarlo allí, decidieron venderlo como esclavo a unos mercaderes que se dirigían a Egipto. Para encubrir su terrible acto, mancharon la túnica de José con sangre de un cabrito y se la llevaron a su padre, haciéndole creer que una bestia salvaje lo había devorado. El dolor de Jacob fue inmenso, llorando a su hijo amado sin saber la verdad. Así, José, un joven con grandes sueños, llegó a Egipto como un esclavo, despojado de todo: su familia, su libertad y su túnica colorida. Su mundo se había derrumbado, pero lo que sus hermanos no sabían era que, sin quererlo, habían puesto en marcha un plan divino mucho más grande de lo que cualquiera podría haber imaginado. En Egipto, José fue comprado por Potifar, el capitán de la guardia del faraón. Aquí es donde vemos brillar el verdadero carácter de José. A pesar de su terrible situación, no se hundió en la amargura ni en la desesperación. En cambio, trabajó con diligencia, honestidad e integridad. La Biblia nos dice que el Señor estaba con José, y todo lo que hacía prosperaba. Su fidelidad y su habilidad no pasaron desapercibidas. Potifar vio la bendición que José traía a su casa y pronto le confió la administración de todos sus bienes. José pasó de ser un simple esclavo a ser el hombre de confianza de uno de los oficiales más importantes de Egipto. Parecía que las cosas finalmente estaban mejorando para José, pero la adversidad volvió a llamar a su puerta, y esta vez de una forma muy seductora y peligrosa. La esposa de Potifar se fijó en él y trató de seducirlo repetidamente, pero José se mantuvo firme en su fidelidad, no solo a su amo Potifar, sino más importante aún, a Dios. Él le dijo: ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Su integridad era inquebrantable. Un día, ella lo agarró por la ropa, insistiendo, y José huyó, dejando su manto en sus manos. Furiosa por el rechazo, ella lo acusó falsamente de haber intentado abusar de ella, usando el manto como prueba. Potifar, enfurecido, mandó a José a la cárcel. Una vez más, José fue víctima de una terrible injusticia. De estar a cargo de una gran casa, ahora estaba en el fondo de una prisión real, olvidado y solo. Pero incluso en la oscuridad de la prisión, José no perdió la fe. Siguió siendo fiel, y Dios siguió estando con él. En la prisión, la integridad de José volvió a destacar. El jefe de la cárcel vio su capacidad y le confió el cuidado de los demás prisioneros. Fue en este lugar sombrío donde un don especial de José se manifestaría de una manera extraordinaria: su habilidad para interpretar sueños, un regalo directamente de Dios. Dos de los siervos del faraón, el copero principal y el panadero principal, fueron encarcelados junto a José. Una mañana, ambos se despertaron perturbados por sueños que habían tenido. José, al ver su angustia, se ofreció a interpretarlos. Al copero le dijo que en 3 días sería restaurado a su puesto y serviría vino al faraón de nuevo. Al panadero, lamentablemente, le predijo que en 3 días sería ejecutado. Y así sucedió, tal como José lo había dicho. Antes de que el copero fuera liberado, José le hizo una petición humilde: acuérdate de mí cuando te vaya bien, y te ruego que me hagas un favor y hagas mención de mí al faraón, para que me saque de esta casa. Pero, una vez libre y de vuelta en el palacio, el copero se olvidó de José. Pasaron 2 años enteros. 2 años más en prisión para un hombre inocente. Imaginen la paciencia y la fe que se necesitaron para soportar esa espera. José podría haberse rendido, pero se aferró a su fe, confiando en que el tiempo de Dios es perfecto. Y ese tiempo estaba a punto de llegar. El faraón de Egipto tuvo 2 sueños muy extraños que nadie en su reino podía interpretar.
Soñó con 7 vacas gordas que eran devoradas por 7 vacas flacas, y luego con 7 espigas de grano llenas devoradas por 7 espigas delgadas. Fue entonces, y solo entonces, cuando el copero recordó al joven hebreo en la prisión que podía interpretar sueños. Inmediatamente llamaron a José. Lo sacaron de la cárcel, lo asearon y lo llevaron ante el hombre más poderoso de la tierra. Parado frente al faraón, José no se atribuyó el mérito. Humildemente declaró: «No está en mí. Dios será el que dé respuesta propicia al faraón». José interpretó los sueños como una profecía de Dios. Vendrían 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto, seguidos de 7 años de una hambruna tan severa que la abundancia sería olvidada. Pero José no se detuvo ahí. Lleno de sabiduría divina, le aconsejó al faraón que nombrara a un hombre sabio y prudente para recolectar y almacenar el grano durante los años de abundancia, para así poder sobrevivir a los años de hambruna. El faraón quedó tan impresionado por la sabiduría y el espíritu de Dios en José que le dijo: «Puesto que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay nadie tan entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo». En un solo día, José pasó de ser un prisionero olvidado a ser el segundo hombre más poderoso de Egipto. El faraón le dio su anillo de sello, ropas de lino fino y un collar de oro. Le dio un nuevo nombre, Safenat Panea, y una esposa. El esclavo traicionado, el prisionero inocente, se había convertido en el salvador de una nación. Durante los 7 años de abundancia, José supervisó la recolección y el almacenamiento de grano con una eficiencia increíble. Y cuando llegaron los 7 años de hambruna, tal como había predicho, Egipto era el único lugar con comida. La hambruna se extendió por todas las tierras, incluyendo Canaán, donde vivía la familia de José. El hambre obligó a Jacob a enviar a sus 10 hijos mayores a Egipto para comprar grano. Y así, un día, los mismos hermanos que habían vendido a José como esclavo se encontraron inclinándose ante él, el poderoso gobernador de Egipto, sin reconocerlo. Los sueños de José, aquellos que provocaron tanto odio, se estaban cumpliendo ante sus propios ojos. José los reconoció al instante, pero mantuvo su identidad en secreto. Decidió probarlos para ver si habían cambiado, si sentían remordimiento por lo que habían hecho. Los acusó de ser espías y los sometió a una serie de pruebas que los obligaron a confrontar su pasado y su culpa. Finalmente, cuando vio su angustia y el genuino amor y preocupación que mostraban por su hermano menor, Benjamín, José no pudo contenerse más. En una de las escenas más emotivas de la Biblia, José se revela a sus hermanos. Entre lágrimas les dice: «Yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto». Imaginen el shock y el miedo de sus hermanos. Pero en lugar de venganza, José les ofreció gracia y perdón. Les dijo estas palabras inmortales: «Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo». José entendió que todo lo que había sufrido, la traición, la esclavitud, la prisión, había sido parte de un plan divino más grande. La providencia de Dios había utilizado las malas acciones de sus hermanos para posicionarlo en un lugar donde pudiera salvar no solo a su propia familia, sino a innumerables vidas. El perdón de José fue completo y liberador, permitiendo la reconciliación y la restauración de su familia. José hizo traer a toda su familia a Egipto, incluyendo a su anciano padre Jacob. El reencuentro entre padre e hijo después de tantos años fue increíblemente conmovedor. La familia de Israel se estableció en la tierra de Gosén, donde prosperaron y se multiplicaron, protegidos de la hambruna bajo el cuidado de José. La historia de José es un testimonio poderoso de la soberanía y la providencia de Dios. Nos enseña que incluso en nuestros momentos más oscuros, cuando somos víctimas de la injusticia, la traición o la adversidad, Dios está obrando en silencio, tejiendo un tapiz hermoso con los hilos rotos de nuestras vidas. La fidelidad de José en cada etapa de su viaje, su negativa a rendirse a la amargura y su disposición a perdonar, son lecciones que resuenan profundamente con nosotros hoy. Nos recuerda que nuestro carácter se forja en el fuego de la prueba y que el perdón tiene el poder de romper cadenas y restaurar lo que estaba roto. La vida de José, de un pozo a un palacio, nos inspira a confiar en el plan de Dios, incluso cuando no podemos verlo, y a creer que Él puede transformar nuestras mayores tragedias en nuestros más grandes triunfos. Gracias por acompañarnos en este increíble viaje a través de la vida de José. Si esta historia te ha inspirado, dale like a este video, compártelo con alguien que necesite escucharlo y no olvides suscribirte a nuestro canal para más contenido como este.
Nos encantaría leer tus pensamientos en los comentarios. ¿Qué parte de la historia de José te impactó más? Nos vemos en el próximo video. Que Dios los bendiga